Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a otro episodio de Hablemos de Fe y Psicología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el poder de la mente. ¿Qué tan real, qué tan cierto es esto? Vamos a hablarlo obviamente desde el área de la psicología y desde el área de la fe. Va a estar muy interesante. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse a este canal si todavía no lo has hecho. Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez. Y hoy nos acompaña nuevamente para este podcast María Duarte, psicóloga clínica. Buenas, María. Bienvenida. Hola Alejandro, un gusto saludarte, un gusto saludarle a todos los que nos acompañan nuevamente. Y hoy ya te acompaño con un rico tereré porque ya empezó el calorcito, un tema interesante. Vamos a estar con sorbitos entonces. Sí, es bueno para las personas que nos ven desde el extranjero. El paraguayo es muy de tomar la bebida refrescante que le llamamos tereré. Es prácticamente agua fría con yerba mate. Y bueno, si quieren saber más, vamos a hablarlo en otro podcast. Bueno, María, vamos a hablar del poder de la mente. Creo que es un tema súper interesante, muy actual, precisamente en los jóvenes, que hoy tanto se habla del manifestar, yo manifiesto, que si plata, que si carro, que si etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a abordarlo, yo quiero abordarlo desde el punto de vista psicológico y obviamente vamos a hablar también de la fe. Y te hago la pregunta directo al grano. ¿Qué tan influyente es la mente en mi vida? Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Para ver si podemos dar como una introducción, ¿verdad? En un 90% influye muchísimo. Pero no se trata de que tú atraes cosas, eso vamos a explicarlo, ¿verdad? Porque lo que hoy mucho se habla es, si tú lo piensas, vas a traer a ti esas cosas, la energía positiva vas a traerla y vas a desechar lo negativo. Y hablando desde la psicología no pasa por eso, o sea, no tiene que ver, todo tiene un porqué. Respondiendo a tu pregunta, sí, influye mucho. Ok, y justamente estás hablando de punto positivo, punto negativo. Sí. Ahora, vamos a tomar esto con pincitas, ¿verdad? Porque es un tema bastante delicado en el sentido de lo que tiene que ver con nuestra fe, con el catolicismo, etcétera, con el cristianismo, ¿verdad? Pero realmente en el pensamiento, existe un pensamiento positivo y negativo. Eso para comenzar, ¿verdad? ¿Existe desde el punto de vista de la psicología el pensamiento positivo y negativo? Sí existe. Hablando de diferentes escuelas, tienen distintos nombres, pero para entender común, sí existe un pensamiento positivo y existe un pensamiento negativo. ¿Y qué sería ese pensamiento? Depende de qué estemos hablando, pero basándonos en el tema que hoy precisamente queremos tocar, te daría como ejemplos. Un pensamiento negativo es aquella persona que constantemente está diciendo no me va a salir, seguro me van a echar, seguro a mí me va a pasar otra vez. O sea, esas son influencias que va a tener sobre ti tu pensamiento. Okay. En cuanto a lo positivo, todo lo contrario, ¿verdad? A lo que estoy mencionando. Si me va a salir, seguro que sí me van a contratar, sí voy a lograr mi objetivo, cosas como esas. Genial. Entonces, ¿tiene mucho que ver ese tipo de pensamientos? ¿Influye ese tipo de pensamientos en la persona entonces? Y si podés dar ejemplos concretos, ¿en qué área de nuestra vida influye que uno tenga un pensamiento de decir no me va a salir, no voy a poder, claro, o a mí me va a pasar otra vez? O al contrario, sí, yo puedo, yo tengo la capacidad, porque también yo creo que ni tan positivo es ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Sí, claro, sí, claro, sí. ¿verdad? Sí, a ver, vamos a explicar algo súper interesante aquí del cerebro, de cómo funciona. Voy a dar un poco de contexto para que me entiendan lo siguiente que voy a explicar. Hay algo dentro de nuestro cerebro que se llama sistema reticular activador ascendente. Y vamos a abreviarlo por SARA. SARA se conoce, ¿sí? Así que cuando yo mencione SARA, ya sabes que estamos hablando de esto, ¿sí? Okay.
¿Qué es SARA? Este sistema está encargado de nuestros pensamientos y de nuestra motivación y del estado de alerta del cerebro. Y esto es muy interesante, va a ser muy interesante. Quédate con esta información, Alejandro. El estado de alerta del cerebro. Uh-huh. Cuando a ti te llegan estímulos externos, que pueden ser por tus músculos, por la vista, por el oído, lo que fuera, lo que hace el SARA es toma esta información y la envía a una parte de tu corteza cerebral que precisamente está ahí trabajado en la parte de motivación y pensamiento. De la parte de motivación y pensamiento. ¿Te acuerdas que la última vez yo dije el cerebro no entiende de bromas? Uh-huh. Bueno, pues aquí tiene mucha influencia esto. Entonces, ¿qué sucede? Como está despierto por ese pensamiento, por SARA, está despierto tu sentido de alerta y tu sentido de motivación. ¿Qué pasa cuando yo digo, yo voy a convertirme en un gran ingeniero? Esas señales están siendo enviadas a la parte de tu corteza cerebral, están alerta, ¿sí? Están alerta significa que cualquier señal, cualquier estímulo externo que yo reciba para que afiance ese pensamiento, yo lo voy a tomar, ¿sí? Porque mi cerebro está abierto, está atento a esas señales. Por eso la palabra tan importante, alerta. Y la segunda, la motivación. ¿Qué pasa si yo estoy y digo, ok, yo voy a dar un ejemplo personal. Ok, yo voy a ser psicóloga, pero me voy a enfocar en parejas. Uh-huh. Mi cerebro va a estar en alerta a casos que yo, por ejemplo, venga y escuche tuvieron un problema matrimonial por X razón. Mi motivación va a decir, necesito estudiar algún diploma porque es lo que más abunda de problemas. Mi motivación me va a llevar a estudiar y a formalizarme en esa área para poder yo trabajar. ¿Me explico cómo funciona nuestro cerebro? Para poder entender, ahí se activa lo que nos acabas de decir, el SARA, ¿verdad? El SARA, sí. Ok, sí. Entonces, comprendiendo esto, cómo va una información a otra y lo que se enciende en nosotros, aquí viene lo interesante. ¿Prefieres empezar por lo negativo o por lo positivo? Vamos con lo positivo, ¿verdad? Un sorbito porque se va a poner interesante. No se olviden de darle like, de suscribirse, no se olviden de compartir también esto y acuérdense que estamos en Instagram, La Voz Mariana, y estamos también en Facebook, así que pueden seguirnos en las diferentes plataformas, siempre estamos actualizando la información para que ustedes también siempre estén pendientes de cada cosa nueva. Comenzamos con lo positivo. Con lo positivo, vamos por lo bueno. Influye mucho que tú como persona estés idealizándote o estés teniendo proyectos para tú poder cumplirlos. Por eso en terapia es muy importante trabajar que la persona tenga una proyección a futuro, porque eso mantiene su motivación despierta, ¿sí? ¿Qué pasa? Tú puedes tener pensamientos que te van a favorecer muchísimo de yo voy a ser capaz de lograrlo. Ese tipo de pensamiento puede dificultar mucho si tú has recibido mucho bullying, si tú no has recibido mucho apoyo durante tu crianza. Entonces tiendes a tener miedo, pero si tú refuerzas ese pensamiento, hay un dicho que cuando yo estaba en venta se decía, miéntete que al principio, no recuerdo exactamente la frase, pero era al final terminarás creyéndotelo, uh-huh. ¿verdad? Entonces funciona algo así. Aunque tú no lo creas, repito, el cerebro no entiende de bromas. ¿Sí? Aunque tú no lo creas, aunque tú dudes de que ¿será que me van a dar el trabajo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que me van a dar el trabajo? No, yo voy a pensar, ese puesto es mío. Sí me van a dar, yo soy el mejor perfil. Dilo porque tu cerebro lo va a entender así. Tu cerebro lo va a captar como una información certera y eso te lo va a llevar a motivación. Al punto de que no importa si no te sale ese, vas a decir, hay otros mejor para mí y vas a volver a buscar sin el desánimo de decir, no te agarraron y no vas a caer en el, y sí, es que a mí nada me sale, es que yo sabía que no. ¿Me explico? A ver, en otro ámbito que a mí me gusta mucho y voy a tocar aquí un poquito de parte de la fe. Algo que hace poco también yo he aprendido es alcanzar la santidad.
muchas veces vemos la santidad como decir muy lejos, está demasiado alto, un estándar demasiado alto, tuviste que nacer así. Yo he escuchado comentarios, pero al final, si eres como San Ignacio de Loyola y dices, si ellos pudieron, yo también, tú vas a activar tu sistema reticular y vas a empezar a trabajar esto y vas a ver las señales que tienes durante tu día para favorecer eso a tu motivación. Otro pensamiento positivo, esto quiero basarlo mucho en lo que hoy se predica, ¿sí? Se dice, si tú piensas, yo voy a ser millonario, tú atraes el dinero a ti. Ok, y ahí quiero hacerte un pausecito antes de que entres en esa área, porque justamente estamos hablando de que el pensamiento influye en como una motivación, ¿verdad? Uh-huh. Se prende el Sara, entonces eso hace que yo busque... Que tú busques maneras para conseguir aquel objetivo que tengo. Sí. Que yo busque. Ahora bien, la pregunta acá es, la filosofía del manifestar, del declarar, inclusive, sí. Porque inclusive dentro del ambiente católico se usa mucho. Yo declaro, sí. Yo manifiesto, etcétera, ¿verdad? La filosofía del manifestar habla de que piensa en esos $5,000 que necesitas y esos $5,000 te van a llegar. Sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Funciona así? No. O sea, cuando estamos hablando de un pensamiento positivo, ¿funciona así eso? No. ¿O no. ¿Qué es lo que, cómo es que se da eso en realidad? Claro, eso es lo que estoy explicando. O sea, en realidad eres tú quien está buscando los 5,000, no es que el 5,000 vaya a ti. Porque, ¿qué sucede? Yo quiero ser millonario y viene a ti tu pensamiento, o sea, bueno, yo voy a ser millonario. Tu cerebro, como está en estado de alerta, ¿sí? Como está en estado de alerta, tú vas a ver los estímulos, no sé, amistades que te pueden abrir paso a mejores trabajos, a una mejor posición económica, oportunidades laborales que te pueden dar está en alerta. Entonces dice, ¡ah, mira, aquí hay. Entonces tu cerebro, como que tú vas caminando, ¿sí? Vamos a ponerlo en eso, tú vas caminando y tu cerebro va buscando dónde, porque está en alerta, ¿sí? Está en alerta de $5,000, yo tengo que ser millonario, 5,000, ¿dónde? ¡Ahí ya está! ¿Sí? Entonces así funciona el cerebro. En pocas palabras, no es que viene de forma mágica, no. Sino que mi cerebro es un motor, sí, de búsqueda, que me está impulsando para decirme, ok, yo he recibido la orden, claro, de que tenemos que buscar $5,000, entonces pongo todo en alerta, sí, ¿verdad? O sea, es como yo estoy entendiendo, ¿verdad? Sí. Pongo todo en alerta para poder encontrar el medio de encontrar esos $5,000. ¿No ¿verdad? ¿Te ha pasado, Alejandro, que tú dices, me quiero comprar tal auto? Y de repente empiezas a ver que todo el mundo tiene ese auto. La mayoría está teniendo como esa misma marca de auto. Sí. Es tu sistema de alerta nada más que está activado en ese momento. Gente que quiere un bebé. Empieza a ver como muchas embarazadas. Empieza a ver carritos de bebé por todos lados. Sistema de alerta activado. Es solamente eso. Entonces, pocas palabras, jóvenes, amigos que nos están escuchando. Manifestar. No es suerte. No es suerte, o sea... No es energía que tú atraes. Eso, mira, fija, qué bueno que hayas tocado eso, ¿verdad? O sea, sí, no quiero irme por otro tema porque ese sería otro tema, ¿verdad? Hoy en día, la nueva era habla mucho de las ondas, de las energías y de cosas así, que científicamente no está comprobado. Uh-huh. Entonces, entender que ciertamente yo puedo manipular también a una persona. Vamos a suponer que vos no tenés ese conocimiento y yo te digo, vos podés tener el poder de la mente de atraer cosas para tu vida. Y efectivamente te doy, solamente lo que te voy a hacer es prender tu SARA, uh-huh, o sea, tu sistema articulador. Reticular, activador sí, ascendente. ¿verdad? Sí. Voy a prender tu SARA y vas a decir, wow, me está empezando yo estoy empezando, por ejemplo, a ver que acá puedo... Sí funciona. Sí funciona y demás. Está diciendo la verdad. Claro, entonces no funciona tanto de esa manera, sino que en realidad, por ignorancia, yo físicamente, psicológicamente y mentalmente me estoy predisponiendo para lograrlo. Para lograr lo que yo quiero, sí. Pero no me viene de forma mágica. No. O sea, yo tengo que actuar.
Estamos de acuerdo con eso entonces. Sí, O sea, sí, ese sería y si así lo creyeron algunos de los que nos están escuchando, lo siento mucho. Pero no se tiene que tomar también como algo triste, como, bajón, yo no traigo cosas. No, todo lo contrario. Tienes que usar esto. ¿Es un motor? Sí, tienes que usar digamos, poder de la mente, ¿verdad? Que se activa en ti para tu bien. Porque aquí podemos entrar ya en lo negativo, en las repercusiones negativas que puede tener que tú lo estés utilizando de mala manera. Antes de entrar al punto negativo, Sí. ¿qué diferencia vos dirías, María, que hay entre tener un pensamiento positivo a tener fe? ¿Cómo yo puedo diferenciar? Desde el punto de vista tuyo, profesional, psicológico, después yo voy a hablar más de ese tema, más centrado de la fe, cuál es la diferencia, ¿verdad? Pero, ¿cómo crees cuál sería la diferencia de una persona decirle, no, es que yo tengo fe que eso va a pasar? Otra cosa es decir, no, yo estoy, mi pensamiento, soy yo, no es algo externo de Dios, ¿entendés? No sé si están... De hecho, que si te voy a hablar desde el ámbito de la psicología, la fe es una herramienta para generar pensamientos positivos. O sea, si eso a ti como persona te ayuda, la única diferencia es tu motivación. A lo mejor en tu pensamiento positivo puede ser mucho mayor que alguien que no tiene fe, porque simplemente se está valiendo de su fuerza, a lo que tú tienes una mayor certeza de que va a ocurrir, porque sabes que más allá de que tú no puedas alcanzarlo, un ser divino te va a estar ayudando. Okay. ¿Cuál es el peligro de este pensamiento positivo? Y te voy a dar solamente un ejemplo. Sí. Vamos a suponer que yo tengo el pensamiento positivo de que este año voy a llegar musculoso al verano. Y voy a llegar al verano, voy a marcar físico, ¿verdad? Y tengo ese pensamiento positivo. ¿Qué sucede si no llego a eso? O sea, entonces, ¿cuál sería el peligro de los pensamientos positivos? El peligro son no ponerse metas realistas. ¿Qué pasa si yo digo, de aquí a un mes yo voy a bajar 20 kilos? Es poquísimo tiempo, es una expectativa demasiado alta y que puede dañarte, ¿sí? Puede que lo hagas, pero tu salud se va a ver afectada, definitivamente. Entonces, lo ideal es que lo hagas, pero con metas reales. Con metas reales de que tú sabes de que en un buen tiempo, de una buena manera, sí se va a poder dar, ¿sí? Pero obviando todas esas leyes y poniéndote aún así esas expectativas, definitivamente podés caer en una frustración y hasta ahí podemos hablar también ahí de ciertas depresiones. Claro. Muy bien, y hablando de depresión, ¿y los pensamientos negativos cómo influyen entonces? O sea, ya esto sería muy tonto preguntar, ¿verdad? Porque ya obviamente uno se puede decir 2 más 2 es 4, pero si hay algún dato relevante en eso, ¿verdad? Mira, hay gente que a mí me viene y me dice, yo no soy negativo, soy realista. Entonces, híjole, no eso está es interesante. irrelevante, sí. No es irrelevante porque no se trata tanto de ser realista, ¿verdad? O sea, una cosa es que yo vea los pros y los contras de una situación y otra es ser negativa con esa situación. ¿Me explico? Entonces, yo conozco a una persona, una muchacha que es trabajadora, aprende rapidísimo, guapa, rápida, es eficiente, pero no da palo. O sea, ella no le sale trabajo, no le sale sus estudios, no consigue novio. Entonces, como que, ¿por qué siendo ella tan buena como persona, verdad? No va. Okay, tú convives un poco con esa persona y tú te das cuenta de que ella bromea, entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, bromea diciendo, pero yo sé luego que no me va a salir. Tengan en cuenta eso. O sea, la mente, tu cerebro no entiende de bromas, ¿sí? Y sí, pero realmente que yo sé lo que me voy a aplazar, ¿verdad? Entonces, son informaciones que tú vas enviando que ponte que tú estás diciendo, yo no voy a pasar este examen. O me va a ir mal. Yo qué sé, siempre me va mal, ¿verdad?
tú te vas a ir al examen, ¿qué es lo que tu mente va a tener en cuenta? Lo que tú les has estado diciendo todo el tiempo. La orden que le diste. La orden que le diste, que tú no vas a pasar ese examen. Entonces, en todas las áreas, ella tiene un pensamiento así. Tú podrías decir, no, pero es humor negro. Repito, tu mente no entiende ese humor, ¿sí? Entonces, tú tienes que ser delicado, porque esto hasta enfermedades te puede traer, ¿sí? De tantos pensamientos negativos, tu cortisol se va a elevar. Tu cortisol es la hormona del estrés. Eso se va a elevar en ti y eso va a fomentar en ti que se despierten enfermedades. Por eso, cuando, por ejemplo, hay personas que padecen de cáncer, no en todos los casos, pero si hay médicos aquí que me ven, me pueden dar la razón, no en todos los casos siempre se les lleva a terapia porque hay enfermedades que están asociadas a lo emocional. Es decir, a lo mejor es solamente algo que tú estás teniendo internamente que provoca esa enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Cuál es otro peligro de los pensamientos negativos? Conozco de una persona también que es muy buena en su trabajo, pero constantemente tiene la idea de, me van a echar del trabajo. Mis compañeros están en contra. No, mira cómo me miran. Sí, date cuenta cómo me miran. Recuerdan que nuestro sistema, Sara, está activado como alerta. Entonces, cualquier indicio que yo vea para fomentar mi pensamiento, ¿sí? Para fomentar, es decir, si yo creo que mis compañeros me tienen manía, a lo mejor justo miré cuando mi compañero hizo uff, pero hizo uff porque está cansado. ¿Pero qué hizo Sara? Sí, mira, lo hizo porque justo vos pasaste y entonces yo fomento esa idea y esa información la mantengo. Y a lo mejor yo hasta renuncio por un mal ambiente laboral que nunca existió, pero que yo estuve mandando a mi mente todo el tiempo. ¿Me explico? Sí. Ahora, aquí va justamente lo mismo que hablamos de lo positivo. Sí. Cuando nosotros tenemos esos pensamientos negativos, también se da de mucha gente que dice, ay, yo no me quiero juntar con fulano de tal porque atrae lo negativo, siempre atrae lo malo. También podríamos dar una explicación de no es que atraigas, sino que cuando yo le doy esa información a mi cerebro dice, bueno, pues esto es lo que yo tengo que dar, porque es la orden, o sea... Pero es un punto. Sí, decime. Es un punto importante lo que mencionas porque ahí también influye mucho con quienes tú convives, porque tarde o temprano va a afectar tu manera de pensar también. Uh-huh. Si tú estás involucrado constantemente con un círculo o con la mayoría de personas con un pensamiento negativo, tarde o temprano va a influir eso en ti también. Sus miedos, sus temores, todo lo que está pensando, lo que alerta a la otra persona constantemente... te va a afectar. Entonces, también entra gran parte de la fe de eso, ¿verdad? De que tienes que escoger bien con quiénes te juntas. De hecho, que en la nueva era predica eso, ¿verdad? De estas mentes millonarias, júntate con ricos, te dicen, ¿verdad? Claro. No, pero tiene que ver con eso, porque si tú escuchas pensamientos negativos, te van a influenciar, pero si tú escuchas pensamientos negativos, te van a motivar de la misma manera. Claro, claro. A mí me parece demasiado interesante eso porque realmente, viendo desde el punto de vista científico, uno puede decir que efectivamente no se trata de cosas mágicas que van a suceder, ni de ondas, ni de alineación de estrellas y universos y cosas así. Y hay gente, por ejemplo, que dice, ay, yo no quiero juntarme con fulano o en tal grupo porque tiene una vibra mala. Yo llego a ese punto y siento una vibra mala. Yo creo que, yo no sé qué explicación le podría dar a ese tipo de personas, ¿verdad? Pero efectivamente, sabemos que influye lo negativo, ¿verdad? Y aquí vamos, por ejemplo, a las noticias. Uf. Uno cuando se sienta a ver noticias es... matanza, robo, matanza, asesinato, feminicidios, homicidios. ¿Qué sucede? Que cuando yo salgo a la calle, lo único que yo veo es, me van a matar, me van a robar, todos los hombres son machistas y quieren matar a las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, hay una manipulación también en ese sentido de los medios, ¿verdad? Y yo creo que inclusive
Hay veces que también uno como psicólogo tiene que recomendar no dejes de hecho, consumir este tipo de contenido, ¿verdad? De hecho que sí. Como terapeuta se recomienda no ver noticias o si acaso al menos, Noticias. sí, verlas en la menor frecuencia posible. Porque también hay que decir que el trabajo de las noticias es eso, ¿sí? Para generar cierta psicosis, cierto temor, cierta manipulación, ¿verdad? De los medios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, bueno, solamente para ir terminando ya el área de los científicos, vamos para mezclar un poquito con la fe, ¿verdad? Este tipo de pensamientos influyen en mi motivación, en mi autoestima, pueden influir mucho. ¿Qué tipo de pensamientos? Los pensamientos positivos o negativos que yo tenga. Sí, claro. En un servidor podemos ver, yo estoy al servicio y yo anhelo un puesto. ¿Qué pasa si yo tengo en mi pensamiento, yo no voy a ser como él? Ay, me gustaría, pero no voy a alcanzar. Eso va a influir muchísimo en tu servicio. Pero ¿qué pasa si tú cambias tu información, cambias tu manera de pensar y empiezas a decir, yo también quiero llegar a servir así, yo algún día voy a predicar así, yo algún día voy a tocar un instrumento así, yo algún día, lo que fuera que quieras hacer como servidor, ¿verdad? Hablo más de la prédica porque es el ámbito que más me toca a mí como el servicio que doy. Algún día estarás allí predicando porque vas a responder a esa estimulación, a las oportunidades que se te presenten. Se puede cambiar una autoestima con un pensamiento positivo. Vamos a suponer que yo soy de autoestima baja, de que siempre me autoconsidero que no valgo, que no puedo, que no. ¿Se podría cambiar ese estado de ánimo con pensamientos positivos? A ver, no sé si decirte enteramente todos los pensamientos positivos, pero sí definitivamente con tu pensamiento. Porque una de las escuelas de la psicología predica que el problema está en tu pensamiento actual para poder modificar la conducta que tú tienes en el presente. Entonces, definitivamente sí, debes de cambiar tu pensamiento para cambiar tu manera de ser. Y fíjate, me diste una introducción perfecta para entrar en el área de la fe. Quiero leer Romanos 12:2, porque me parece muy interesante que leamos. Para mí San Pablo es el psicólogo espiritual de todos los siglos. O sea, desde su momento, sí, desde él para adelante, ¿verdad? Porque San Pablo habla mucho de la humanidad, de lo humano, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice en Romanos. Él escribe una carta a los romanos y dice, no se acomoden al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y el propio San Pablo nos habla ya del poder, el verdadero poder de la mente. Sí. Entonces, de entender también que ese es el quid de la cuestión, ¿verdad? No es que van a suceder cosas mágicas, sino que San Pablo dice, comienza con tu mente. Tu propio pensamiento te va a ayudar como un motor. Claro, escucha cómo te hablas a ti mismo. Y eso va, sí, les doy esta tarea, ¿verdad? A la gente que nos escucha. Presten atención a cómo ustedes durante el día se hablan y qué pensamientos tienen. Y ahí ustedes van a poder definir qué es lo que están atrayendo, ¿verdad? O sea, qué es realmente, qué oportunidades ustedes están abriendo a ustedes. A lo mejor una situación no está cambiando porque tú no estás permitiendo que cambie, porque tú no estás creyendo que puede cambiar. Uh-huh. Hay un pensamiento, una corriente más que nada característica del
no puedo decir, de los protestantes. Protestantismo. Sí, eso. De hablar de declarar. Yo declaro. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito en materia de fe. Porque se basan mucho, por ejemplo, en un versículo en el que hablan de pidan y se les dará. Marcos 11:24, por ejemplo, dice: por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. ¡Ópale! Parece que estamos manifestando, güey. Está en el Evangelio. Es decir, yo voy a pedir esos $1,000, voy a pedir esa casa que quiero, y ya voy a creer que ya lo he recibido. Pero aquí hay una cuestión muy importante, María. Cuando tanto San Pablo habla del pensamiento y cuando Marcos aquí relata el comentario de Jesús de pidan y creer, hay una cosa interesante. Primeramente que San Pablo habla de la voluntad de Dios, porque dice, para distinguir cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué habla de la voluntad de Dios? Porque normalmente cuando yo pido me baso casi siempre solamente en lo material. Entonces, ¿qué es lo que normalmente yo pido? Yo pido lo que acabamos de hacer. Quiero ser millonario, quiero tener plata, quiero tener auto, quiero tener que está bien. Son deseos, objetivos buenos a alcanzar quizás en tu vida. Pero muchas veces, muchas de esas cosas que nosotros pedimos son cosas que te van a llevar a la perdición. Y lo vemos en tantísimos ejemplos de artistas y cantantes que han llegado a la fama y se han perdido. Hace que poco nos han llenado. Totalmente. Inclusive. Hace poco mi esposa me estaba contando un podcast que vio de Eugenio Derbez, ¿verdad? El humorista tan famoso mexicano, que él decía, yo he trabajado casi toda mi vida para poder ser un productor, un artista, un actor, ¿verdad? Pero si hay algo que yo hoy quisiera cambiar, es el hecho de que yo no he podido compartir con mis hijos, de que yo no pueda salir hoy aquí, terminar este podcast, irme al bar de enfrente y tomarme un café con mis hijos, porque no puedo, ya no puedo. O sea, tengo tanta fama que no me dejan vivir una vida normal. Eso uno. Y número dos, dice que él un día estaba terminando una película, estaban en el auto volviendo para su hotel y que se paró en un semáforo, miró en un parque de un papá que estaba jugando con su hijo. Y él decía, qué envidia le tengo. No, hay una publicidad de Rafael Nadal en el que un muchacho está tomándose un café y mirando el partido de Rafael Nadal, ¿verdad? Y después sale la publicidad que Rafael Nadal se va en la pileta, se baña aquí, se va en la fiesta, no sé qué. Y él dice, wow, qué vida tengo. Bueno, se van sucediendo ciertas cosas para no hacerle larga, que de repente Rafael Nadal termina en ese mismo lugar mirando a ese muchacho tomándose un café y dice, wow, qué vida. ¿Por qué? Porque él no podía ni siquiera sentarse ahí de los fans que venían, le decían actor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pedir está bien, manifestar, como se dice, ¿verdad? El error, por así decirlo, desde el punto de vista de la fe, es que normalmente simplemente materializamos la fe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento positivo y la fe? Que la fe a mí me lleva a querer hacer la voluntad de Dios, como dice aquí San Pablo, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, Dios quiere que yo sea feliz. No es que quiere alguien tirano y que me quiere dar solamente palo, ¿verdad? Sino que cada medio material me siga llevando a Dios. Es decir, tú puedes ser millonario. Sí, pero ¿qué quieres hacer con esa plata en realidad? ¿A dónde te va a llevar esa plata? Quiero tener esa casa, quiero tener ese auto, quiero tener ese trabajo, ese lo que sea, pero ¿a dónde te va a llevar? ¿Qué pensamiento va a transformar en ti respecto a la fe, verdad? Y una cosa más aquí que quiero aclarar solamente en el sentido de la fe. El que viene a refutar y a explicarnos bien esto es Santiago en su carta capítulo 4, versículo 3, que dice, piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Entonces, el problema de que está bien que tu mente te ayude como motor, pero que eso no te haga creer que la fe se basa en pedir y Dios me dará. Y si no me da, yo me enojo con Él. No se trata de eso, sino de que lo que tú pidas, Dios pueda intervenir para poder
transformarlo en una voluntad buena y perfecta. Y en ¿verdad? ese proceso que tienes de búsqueda de santidad, aunque caigas, no va a ser grande tu frustración porque tu motivación va a estar siempre despierta y vas a intentarlo una y otra vez hasta lograr la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Y por eso decía, tenemos que usar este sistema para bien, para alcanzarlo. Nosotros que somos de fe, al menos utilizarlo como un beneficio para nosotros para lograrlo, como todos los santos lo lograron. Y nada, yo creo que queda un poquito claro ya lo que Sí. hemos estado queriendo hablar, ¿verdad? Ciertamente hay mucho jugo que sacar después de eso. Inclusive yo le invito a la gente que si ustedes tienen preguntas, dudas, lo dejen en los comentarios y en base a eso también podemos sacar nuevos temas de podcast, o inclusive si ustedes quieren sugerir algún tema también puede dejarlo ahí o escribir en Instagram y nosotros lo vamos a tener en cuenta. Gracias, María, nuevamente por tu tiempo y bueno, si Dios quiere ya nos estaremos viendo en el próximo episodio. Dios mediante. Muchas gracias, Alejandro.